Muy bien. ¿Me escuchan bien ahí, jóvenes? ¿Sí se escucha bien? Buenas tardes, licenciado. ¿Se le escucha claro? Perfecto, muy bien. El día de hoy el tema a tratar va a ser la ley de leasing, ¿sí? Dentro de lo que es la ley de leasing, nosotros nos damos cuenta que se relaciona lo que es el contrato de arrendamiento, ¿sí? Entonces, dentro de lo que es la ley de leasing, su objeto principal se encuentra dentro de lo que establece el artículo 1, ¿sí? ¿Qué indica el artículo 1? Que va a establecer toda la normativa general que regula todas las operaciones de leasing, así como los derechos y obligaciones propios y sujetos involucrados dentro de lo que es esta operación de leasing, ¿sí? Cuando hablamos nosotros de leasing, significa que se va a arrendar ya sea bienes muebles o bienes inmuebles, ¿sí? A eso se refiere lo que es el leasing. En su artículo 2 hay varias definiciones, como ustedes se pueden dar cuenta, de la literal A hasta la literal F, y algo muy importante que deben de darse cuenta en la literal I del artículo 2 aparece la figura de léase, ¿sí? Aparece la figura de léase. Cuando hablamos nosotros de léase, significa, ¿sí?, arrendamiento. A eso se refiere. Léase significa arrendamiento. Perdón. Ahí significa ¿qué? Arrendamiento. Eso significa léase. A eso se refiere lo que indica el leasing de léase, ¿sí? Literal I, artículo 2. Perfecto, ahora nos vamos a ir a lo siguiente. Si ustedes se dan cuenta, dentro de lo que es el artículo 4, ¿sí?, aparece lo que es el objeto social. Cuando hablamos nosotros del objeto social, significa que intervienen también personas jurídicas dentro de lo que es el leasing, ¿sí? Aparecen lo que son, ¿qué? Personas jurídicas. Dentro de lo que es el leasing aparecen personas jurídicas por el cual van a realizar operaciones, ¿sí?, sobre lo referente al arrendamiento. Señalan y subrayan ahí, por favor, el artículo, ¿sí?, 4. Eso es importante. Muy bien. Ahora, después de eso nos vamos a ir a lo siguiente. Si ustedes se dan cuenta, dentro de lo que establece, ¿sí?, el artículo 5 indica sobre la denominación o razón social. ¿A qué se refiere esto? Es cómo se va a identificar, ¿sí?, prácticamente dentro de lo que es el leasing. Se puede identificar ya sea por razón o denominación social, lo que es referente al leasing. Eso está dentro del artículo 5. Señalan y subrayan ahí, por favor. Eso es importante. Muy bien. Ahora nos vamos a ir a lo siguiente y va a ser el artículo 6. Aquí aparece una figura, ¿sí?, que indica o es conocida como el NIC. Cuando hablamos nosotros del NIC, ¿a qué se refiere? El NIC son las normas, ¿sí?, internacionales de contabilidad. A eso se refiere lo que es el NIC. Eso está dentro del artículo 6. Señalan y subrayan ahí, por favor. Eso es importante. Las normas internacionales de contabilidad. Normas internacionales de contabilidad. El NIC. A eso se refiere. Normas internacionales de contabilidad. Muy bien. Excelente. Ahora, nos vamos a ir a lo siguiente, ¿sí?, al siguiente artículo.
Nos vamos directamente al artículo 10. Si ustedes se dan cuenta, aquí aparece lo de la formalización. Indica en qué momento se va a realizar en escritura pública el leasing. El leasing se realiza en escritura pública cuando trate de bienes que inmuebles, ¿sí? Cuando trate de bienes muebles se puede realizar el documento privado. Como ustedes pueden darse cuenta, ¿sí? A eso se refiere lo que indica el artículo 10. Sobre bienes inmuebles se perfecciona a través de escritura pública. Y sobre bienes muebles se puede realizar a través de documento privado. Muy bien. Ahora, en el artículo 11, algo muy importante, cuando hablamos nosotros del leasing, aquí se refiere en el artículo 11 el plazo forzoso. ¿A qué se refiere esto? Que cuando alguien celebra lo que es el contrato de leasing, sí o sí debe de pagar prácticamente lo que es ese año que se celebró dentro de lo que es el contrato de arrendamiento de leasing. ¿A qué se refiere esto? No puede existir mutuo acuerdo por el cual las partes van a disolver, sino que se tiene que cumplir ese plazo forzoso o tiene que cumplir dicho contrato hasta dicho plazo y asimismo cumplir con la obligación del leasing. Ahora vamos a ir a lo siguiente y va a ser el artículo, ¿sí? 16. Como ustedes pueden darse cuenta, aquí aparecen los gravámenes. Cuando hablamos nosotros de los gravámenes, ¿a qué se refiere esto? Es la forma de garantizar, ¿sí?, el cumplimiento de alguna obligación sobre lo que sea un bien mueble o un bien inmueble, ¿sí? A eso se refiere lo que es ese gravamen, la forma de garantizar el cumplimiento de una obligación sobre lo que es el leasing, ¿sí? Eso está dentro del artículo 16, lo de los gravámenes. Lo de los gravámenes. Artículo 16. Eso es importante. Muy bien. Después de eso nos vamos a ir a lo siguiente. Si ustedes se dan cuenta, dentro de lo que establece, ¿sí?, el artículo. Nos vamos a ir más adelante. Aquí. Artículo 20. El derecho de la opción de compra, ¿sí? Dentro de lo que es un leasing hay clases de leasing. Está el leasing operativo, está el leasing financiero y está el leasing de arrendamiento. Cuando hablamos nosotros de estas clases de leasing, ¿sí?, tanto como lo que es el operativo, el de arrendamiento y el financiero. El de arrendamiento recae ya sea sobre bienes muebles o inmuebles. Cuando hablamos nosotros del operativo, significa que no tiene opción a compra, ¿sí? Y cuando hablamos nosotros del financiero, se refiere a aquel leasing que prácticamente va a tener esa opción a compra, ¿sí? A eso nos referimos con esas clases de leasing. Eso está en el artículo 20. En este caso es el leasing financiero, que va a tener el derecho a opción a compra. ¿Sí? El derecho a opción a compra. Muy bien. Después de eso nos vamos a ir más adelante. Y si ustedes se dan cuenta, dentro de lo que establece el artículo, aquí está. Artículo 28. En el artículo 28 indica que el leasing se puede ceder, ¿sí? Aparece la cesión de los derechos sobre lo que es el leasing. Cuando hablamos nosotros que el leasing se puede ceder, significa que se pueden ceder tanto como los derechos y las obligaciones, ya sea sobre bienes muebles o inmuebles, sobre lo que es un leasing, ¿sí? Se pueden ceder esos derechos y obligaciones. Por lo tanto, o por decirlo así, es una forma por la cual se pueden transmitir las obligaciones dentro de lo que es el leasing. Por ejemplo, como es plazo forzoso, ¿sí? Significa que si alguien no puede pagar de alguna forma o manera lo que es el leasing, entonces hay que darle cumplimiento, ¿sí?, a esta situación del leasing. ¿Cómo se le va a dar cumplimiento a lo que es el leasing? Se le va a dar cumplimiento, ¿sí?, sobre un plazo forzoso.
Entonces, si yo no puedo pagar ese contrato de leasing, lo puedo ¿qué? Ceder, ¿sí? Ceder a alguien más para que cumpla con dicho contrato. Si ustedes se han dado cuenta, en algunos negocios o locales, de algunos centros comerciales, empiezan a funcionar los primeros meses y de un día para otro dejan de funcionar y colocan otra situación o otro negocio con otra marca, ¿sí? Otro emblema. Entonces, ¿qué sucede eso? Ese contrato de leasing que se había celebrado fue trasladado o fue cedido hacia otra empresa, ¿sí? A eso se refiere la cesión de derechos. Muy bien. Ahora nos vamos a ir a lo siguiente. En el artículo 30 pueden ver ustedes que están las disposiciones tributarias. El monto del contrato de leasing deberá amortizarse durante los plazos en que este esté. Perfecto. Ahora, ¿dentro del leasing se pueden generar intereses? La respuesta es sí. El leasing puede generar intereses. Eso está en el artículo 32. Señalan y subrayan bien ahí, por favor. El leasing genera intereses. El leasing genera intereses. El leasing genera intereses. Muy bien. Ahora, después de que nos dimos cuenta dentro de lo que es el leasing que generaba intereses, ¿sí? Nos vamos directamente a lo que establece el artículo, ¿sí? Vamos más adelante. Aquí está. En el artículo 34 y 35. Si ustedes se dan cuenta, aquí aparece lo que es el leasing y el leasing qué impuesto va a pagar. Aquí dependiendo la compra, si es primera compraventa sobre lo que es un leasing, entonces paga el impuesto al valor agregado. Ahora, si realiza una segunda compraventa, va a pagar lo que es el impuesto fiscal. Eso lo pueden ver ustedes en el artículo 35, ¿sí? Sobre lo que es el leasing al momento de comprar lo que es, ya sea un bien mueble o inmueble, ¿sí? Recuérdense los momentos de leasing, ¿sí? Si es una primera compraventa, 12% del impuesto de valor agregado. Si es una segunda compraventa, va a ser el impuesto fiscal, ¿sí? A eso se va a referir. El impuesto de valor agregado es el 12% y el impuesto fiscal va a ser del 3%. Muy bien. Eso lo pueden ver ustedes en el artículo 34 y 35. Ahora, nos vamos a ir a lo siguiente. En el artículo 38 aparece el incumplimiento sobre lo que es el arrendamiento de leasing. Cuando hablamos nosotros de este incumplimiento, por decirlo así, ¿sí? En el artículo 38, como ustedes se pueden dar cuenta, en la literal C aparece un procedimiento. ¿Cuál es el procedimiento que va a aparecer? Es el procedimiento, ¿sí? Abreviado. Eso está en el artículo 38, literal C. Colocan ahí ustedes el procedimiento, ¿sí? Abreviado. Ese es el procedimiento que se va a utilizar de forma extrajudicial por parte del notario cuando, ¿sí? Existe incumplimiento sobre ese contrato de arrendamiento. Entonces, ¿cómo procede? Como todo contrato de arrendamiento, ustedes saben muy bien, se ordena la desocupación a través de juicio sumario, ¿sí? Aquí vamos a empezar con un procedimiento extrajudicial conocido como procedimiento abreviado. Y como ustedes se pueden dar cuenta en la literal C, ahí está el procedimiento que se va a realizar la solicitud de la desocupación del bien inmueble, ¿sí? Se va a realizar la identificación del arrendador, se van a colocar los datos de leasing sobre lo que es el incumplimiento, acompañado de lo que es una copia legalizada dentro del contrato, ¿sí? Los datos que se van a registrar y la dirección, la descripción del hecho sobre lo que es el incumplimiento y también cualquier otro hecho dentro de lo que es el juicio que se vaya a demandar o que sea relevante. Todo eso lo tienen que acompañar ustedes dentro de lo que es ese procedimiento abreviado, ¿sí? En el artículo 38, literal C.
Señalan y subrayan bien ahí, por favor. Eso es importante. Muy bien. Artículo 38, literal C. Muy bien. Ahora nos vamos a ir a lo siguiente. Si ustedes se dan cuenta, nos vamos a ir más adelante y va a ser el artículo 39. Ahí aparece lo que es el título ejecutivo. Cuando hablamos nosotros del título ejecutivo, ¿a qué se refiere esto? De que dentro de lo que es el leasing, ¿sí? Se puede iniciar juicio ejecutivo, ¿sí? Se puede iniciar lo que es un juicio ejecutivo y también, si ustedes se dan cuenta, el leasing se puede utilizar como título ejecutivo. Señalan y subrayan bien ahí, por favor. Ahí aparece el juicio ejecutivo dentro de lo que es el leasing. Eso está en el artículo 39. Lo señalan y lo subrayan bien ahí, jóvenes, que eso es importante. Muy bien. Ahora, si nos damos cuenta nosotros, dentro de lo que establece el artículo, ¿sí? 40, ¿sí? Se pueden interponer lo que son excepciones. Señalan y subrayan bien ahí estas excepciones. Eso está dentro del artículo 40, literal A y literal B. ¿Sí? Esas excepciones se pueden interponer, pero sin embargo en el artículo 41 algo muy importante que deseo que vean, aparece lo que es la orden judicial sobre lo que es el secuestro y la desocupación. ¿Qué sucede en el artículo 41? ¿Se puede dar lo que es un secuestro? Sí. Se puede dar el secuestro de los bienes, eso está dentro del artículo 41, señalan y subrayan bien ahí. Cuando hablamos nosotros de secuestro, se pueden secuestrar los bienes que muebles. Artículo 41, literal A y literal B. Señalan y subrayan bien ahí, por favor. Eso es importante. Eso es importante. Artículo 41. ¿Sí? Se puede dar ese secuestro sobre los bienes. Ahora, en el artículo 42, si ustedes se dan cuenta, ahí está la disponibilidad de los bienes muebles, ¿sí? Y disponibilidad de bienes inmuebles. ¿A qué se refiere esto? Que el leasing recae tanto como sobre bienes muebles y también sobre bienes, ¿qué? Inmuebles. Artículo 42 y 43. Señalan y subrayan bien ahí, por favor. Eso es importante dentro de lo que es el leasing. Ahora, en el artículo 44, como ustedes se pueden dar cuenta, que se puede aplicar supletoriamente dentro de lo que es la ley de leasing. Se puede aplicar supletoriamente lo que es la ley del organismo judicial, lo que es el Código Procesal Civil y Mercantil, ¿sí? Y también, como ustedes se pueden dar cuenta, esto está dentro del artículo 44. Señalan y subrayan bien ahí que se puede aplicar de forma supletoria dentro de lo que es el leasing. Si le llegan a preguntar, ¿existe el arbitraje dentro de lo que es la ley de leasing? La respuesta es sí. Existe el arbitraje según lo que establece el artículo, ¿sí? 45. Ahí lo pueden ver. Según lo que establece el artículo 45, existe lo que es el arbitraje dentro de la ley de leasing. Muy bien. Dentro de la ley de leasing existe lo que es el arbitraje. Perfecto. Muy bien. Con eso nosotros terminamos, ¿sí? Lo que es la ley de leasing. Ahora, vamos a dar chance ahí que pregunten tanto como los estudiantes de TikTok a los estudiantes que están aquí en línea conectados sobre las dudas que ustedes tienen sobre el leasing, ¿sí? Cualquier duda o consulta que tengan la pueden hacer ver ahí en los comentarios para aprender un poco más de la ley de leasing. Quienes acaban de venir definitivamente va a ser más difícil, ¿verdad? Pero pueden escuchar el video en YouTube, que ahí lo voy a subir para que ustedes escuchen lo que es la ley de leasing, ¿sí? Muy bien. Buenas tardes, licenciado. ¿Sí, Mari? Disculpe la pregunta
licenciado, en el artículo 28, en la sesión de derechos, tengo esa dudita. ¿Me puede ayudar con eso? Claro que sí. La sesión de derechos, Mari, para que se otorgue dentro de lo que es el leasing, supongamos que alguien arrendó lo que es un local en Miraflores, ¿sí? Entonces sucede que esta persona no puede pagar el arrendamiento porque está muy alto, ¿sí? Y el negocio que colocó no le está sustentando el pago de la renta. Por lo tanto, necesita ceder tanto como lo que son los derechos y las obligaciones sobre ese leasing que celebró. Para liberarse de la obligación, busca a alguna persona interesada para tomar dicho contrato de leasing en su lugar y liberarse de la obligación. Pero la obligación ya está sobre un plazo forzoso. ¿A qué se refiere esto? Que sí o sí se tiene que darle cumplimiento a dicho contrato de leasing. No sé si me comprendiste esa imagen. Okay. Y aquí donde dice la sesión de derechos la sesión de derecho de créditos tiene el mismo tratamiento que los títulos de crédito. Entonces ahí sería solo con el endoso, licenciado. Sí, puede ser con endoso. Solamente así o se hace. Puede ser con endoso, que se endosa el contrato de leasing, ¿sí? Porque se toma como prácticamente un traslado sobre esa obligación, ¿sí? Bueno. Gracias, licenciado. Muy bien. Algo muy importante que deseo mencionar también, ¿cuáles son los registros que intervienen? Interviene lo que es el registro de garantías mobiliarias y interviene también lo que es el registro general de la propiedad, para que ustedes lo tengan en cuenta, que esos dos registros son los que intervienen dentro de la ley del leasing. ¿Alguien aquí estaba preguntando algo? Ya te contesté, Rina. Cuando es sobre bien inmueble, es sobre el registro general de la propiedad. Ahí te puedes dar cuenta en el artículo 10 de la ley de leasing que menciona al registro general de la propiedad. Está en el artículo 10. Ahí lo puedes ver. Vamos a ver, aquí indica cuáles son las diferencias entre un arrendamiento civil y una ley de... Bueno, arrendamiento civil y sería leasing, por decirlo así. Buenísima pregunta. ¿Cuáles son las diferencias entre un contrato de arrendamiento y un contrato de arrendamiento sobre la ley de leasing? ¿Sí? Vean ustedes. Cuando hablamos nosotros dentro de lo que es el contrato de arrendamiento, ¿sí? El común, el normal, recae sobre bienes muebles o inmuebles. El leasing también. Pero ¿cuál es la diferencia entre estos dos contratos? Que en el contrato de arrendamiento el plazo no va a ser forzoso. ¿A qué se refiere eso? Que no va a ser obligatorio, ¿sí? Ahora, cuando hablamos nosotros de leasing, ¿sí? De que prácticamente se va a celebrar este leasing, si ustedes lo quieren ver de esta forma, este sí va a ser obligatorio, a plazo forzoso, ¿sí? Un arrendamiento puede terminar por un acuerdo entre las partes de forma voluntaria, mientras el leasing sí o sí se tiene que dar cumplimiento con este contrato, ¿sí? Otra gran diferencia, que en el arrendamiento no hay opción de compra, mientras el leasing sí tiene esa opción de compra, ya sea sobre bienes muebles o bienes inmuebles, ¿sí? Esa es otra gran diferencia. Otra diferencia más grande todavía en los procesos por el cual se llevan a cabo lo que es el leasing, que inicia con un procedimiento abreviado extrajudicial por parte del notario, y también interviene lo que es el juicio ejecutivo y puede intervenir el juicio sumario. Mientras lo que es un contrato de arrendamiento únicamente es juicio sumario, ¿sí? Únicamente, juicio sumario. Y ahí estamos con esa desocupación. Muy bien, no sé, ¿alguien más que quiera mencionar alguna duda o alguna consulta? Aquí en TikTok menciona: el licenciado leasing es utilizado como gasto deducible del ISR. Vean, pues, el ISR paga lo que es un porcentaje de impuestos sobre el 25% de forma trimestral, ¿sí? Este ISR se va a estar cancelando por la cantidad de dinero que se vaya a celebrar de dicho contrato. Y claro, todo contrato de arrendamiento, ¿sí?, se puede utilizar a favor de la persona que paga impuestos, ¿sí?
Vamos a ver. ¿No hay nadie más ahí? ¿El pago de qué? ¿Se calcula el pago de qué? ¿De impuestos, del arrendamiento, de qué? ¿Sí? Hay que formular bien las preguntas. Saludos ahí, Quetzaltenango. Excelente. ¿Hay más dudas de leasing? Dudas de la ley de leasing. Aprovechen, jóvenes. Una pregunta. ¿Qué dice nuestro actor? El contrato de leasing solía ser atípico, pero ahora con la promulgación de la ley entonces se convertiría en un contrato típico. Exacto, exacto. Hablemos de lo atípico y típico. Cuando hablamos nosotros de lo atípico, ¿sí? Significa que no está regulado en ningún cuerpo legal, en ninguna ley. Ahora, típico significa que está regulado dentro de algún cuerpo legal o alguna ley o algún código, ¿sí? Entonces, el leasing se consideraba antes atípico porque no había una ley. Ahora existe la ley de leasing. Si ustedes se dan cuenta, es una ley nueva, una ley reciente, ¿sí? Es prácticamente un decreto, ¿sí? Reciente dentro de lo que es la ley de leasing. Es algo que no tiene mucho tiempo de vigencia, ¿sí? Y asimismo aquí alguien también pregunta cómo es el cálculo de los impuestos. Sencillo. Si el contrato de leasing hay que pagar una renta, supongamos de 5,000 quetzales al mes, ustedes multiplican 5,000 quetzales por 12. ¿Cuánto les da 5,000 quetzales por 12? 5,000 por 12, calculen ahí. 60,000. Excelente, 60,000 quetzales. Ahora, por el 12%, colocan ahí ustedes por el 12%. Por el 12%. El decreto de leasing es decreto 2-2021. Decreto 2-2021. ¿Cuánto les da? Perfecto. Ahí se pueden dar cuenta ustedes, ¿sí? De que se va a pagar un total de, vamos a ver, 60,000 por el 12%. Vámonos acá. 60,000 por el 12%. Paga un total de 7,200 quetzales del impuesto valor agregado. Ahora, esto puede llegar a cambiar, ¿sí? Supongamos si va a existir una primera compraventa o una segunda compraventa, ¿sí? Dentro de lo que es el leasing, si se llega a realizar el contrato de compraventa. Pero el impuesto va a pagar 7,200. Aparte, ustedes saben muy bien que hay que sacar el impuesto notarial. Saquen el impuesto notarial ahí, 60,000 por el 2 por millar, ¿cuánto les da? 60,000 por el 2 por millar. ¿Cuánto les da? 120. Perfecto. Excelente. ¿Cuánto les da? Vamos a ver, jóvenes de TikTok. ¿Cuánto les da?
Perfecto, perfecto, muy bien, muy bien. Muy bien, jóvenes, así tiene que ser. Si ustedes se dan cuenta, ahí lograron calcular los impuestos, ¿sí? No sé si hay alguna otra duda sobre el leasing. ¿Alguna otra duda sobre el leasing? Buenas preguntas han realizado, los felicito. ¿Alguien más? ¿Dudas sobre el leasing, jóvenes de TikTok o los que están aquí en Meet? Me indican. ¿Ninguno? ¿Aquí no hay ninguna duda? Si no hay dudas es porque eso es algo bueno. Les quedó claro todo, por lo visto. Vamos a ver aquí. ¿No hay dudas aquí, jóvenes? ¿Ninguna duda? ¿Todo claro? Licenciado, ¿Sirrina? gracias, buenas noches. Solo con una pregunta y no quiero quedarme con esa duda. Los contratos de leasing los realizan instituciones, en este caso inmobiliarias, que se dediquen a compraventa, arrendamiento de bienes inmuebles, instituciones que arrenden lo que son muebles como maquinaria. ¿Estoy bien ahí o también lo puede hacer un notario? Puede hacerlo un notario, ¿sí? Pueden hacer entre particulares. Recordemos que puede ser en documento privado o en escritura pública, ¿sí? Pueden celebrarlo personas jurídicas, sociedades civiles y mercantiles. Cualquier persona puede celebrar el leasing, tanto como persona individual, persona jurídica, ¿sí? Hasta inclusive el escribano de gobierno puede celebrar contratos de leasing con el Estado, ¿sí? En el sentido a favor del Estado o porque necesitan alguna situación especial o alguna actividad que deban de realizar. Muy bien. ¿Alguien más? Aquí Nicolás indica, si el monto que se debe tomar calcular el impuesto en cuanto al contrato de leasing a opción a compra del bien. Perfecto, Nicolás. Resulta de que aquí no hay que confundir. Perfecta la pregunta que acaba de realizar Nicolás. Mire, licenciado, si el leasing era de 5,000 quetzales mensuales y se va a dar una opción a compra, entonces ¿cómo se calculan los impuestos? Vean lo siguiente. En el contrato de leasing tiene una opción a compra. ¿Sí? Es como una cláusula por el cual les da esa opción a compra. Pero sin embargo, que les quede claro, sí, y que les quede muy claro, dentro de ese contrato de leasing surge el contrato de compraventa, ¿sí? En el sentido que no en un mismo contrato se puede celebrar la compraventa de un bien, ¿sí? Sino que prácticamente va a tener que nacer a la vida jurídica un contrato de primera compraventa o segunda compraventa de forma formal, ¿sí? Se podría decir en pocas palabras que se necesita realizar otro documento o otra escritura pública. ¿Estamos claros ahí, Nicolás? ¿Estamos claros ahí? Muy bien, excelente. ¿Alguien más que tenga alguna duda? Me indican, por favor. ¿Ninguna duda de este lado? ¿Ninguna? Vamos a revisar. Bueno. Veo que no hay dudas. Todo bien. Bueno, si todo está bien sobre lo que es el leasing, si ustedes desean la ley de leasing, con mucho gusto, se las enviamos por WhatsApp al 3602-2239. También ya tengo la ley ya señalada y subrayada, ¿sí? Entonces les enviamos todos esos documentos
a WhatsApp 3602-2239 y quienes están en los grupos, ¿sí? Como los simulacros en línea, los repasos, ahí les vamos a enviar ese contenido del leasing. Hoy es descanso, pero sin embargo, yo decidí darles este contenido el día de hoy, ¿sí? Porque deseo siempre apoyar a los estudiantes hasta los días de descanso, ¿sí? Porque sabemos muy bien que ustedes necesitan una excelente preparación y pronto están varios estudiantes a examinarse el técnico profesional. Espero que les haya ayudado, que les sirva, ¿sí? Esta situación para lograr contestar el día del examen técnico profesional y no se van a quedar callados sobre la ley del leasing. Se va a subir el video, ¿sí? Al canal para que ustedes lo puedan estar viendo una y otra vez. Así se ayuda. Muy bien. WhatsApp 3602-2239. Repito aquí en TikTok. O si no lo buscan ahí entre los videos, ahí pueden ver ustedes también. WhatsApp 3602-2239. Ahí está. El canal Lic Otoniel Lara. Así me tienen que buscar. Lic Otoniel Lara. Se suscriben. Es gratuito. No pagan absolutamente nada. ¿Sí? Si por si acaso hay que pagar algo. No hay que pagar absolutamente nada. Solo Lic Otoniel Lara. Buscan ahí en YouTube. Y prácticamente se suscriben. Y pueden ver todos los videos. ¿Sí? Hay videos importantes. Aquí alguien pregunta algo muy importante. ¿Se debe cumplir el contrato de leasing para realizar la compraventa? Dependiendo de las cláusulas del dicho contrato, entonces se va a indicar si se debe cumplir o no lo que es ese leasing, dependiendo que hayan celebrado las partes. Ahora, en sentido general, como le dimos lectura a la ley de leasing, significa que el plazo forzoso, se podría decir así, que primero se debe terminar el contrato de leasing. En el sentido, se tiene que cumplir, ¿sí? O se tiene que pagar ese contrato de leasing en su totalidad. Y aparte es la opción a compra, ¿sí? Por si acaso alguien quiere hacerlo de una forma más acelerada o más rápida, porque le conviene adquirir lo que se está solicitando. Muy bien. Bueno, jóvenes, que descansen, ¿sí? Feliz noche, qué gusto saludarlos. Feliz noche, jóvenes. Feliz noche, jóvenes. Sí, el curso de impuestos está habilitado. Escribinos en WhatsApp para mandarte información, Sofi, por favor. Ahí te lo voy a colocar aquí para que lo tengas. 3602-2239. Bueno.